Muchas gracias, Natalia. Vamos a continuar con el programa. Ahora es turno de Iris Reyes. Bienvenida, Iris. Hola, buenas tardes y buenos días a todos. Pues sin más por el momento, vamos a proceder con el texto. Santa Federico Gamboa. No vayas a creerme santa porque así me llamé, tampoco me creas una pérdida emparentada con las Lescaut o las Gautier por mi manera de vivir. Barro fui y barro soy. Mi carne triunfadora se halla en el cementerio. Rostros sombríos, callar de catástrofe, fiebre intensa y la maledicencia del pueblo husmeando y desfigurando lo sucedido. Gamboa, 1982. Entre el delito y la ley, entre el matrimonio y sus variantes alternas, la casa, la pensión y la prostitución, el burdel elegante, la charca social. Tratando de imaginar un México de los años 1900, viviendo a la sombra de don Porfirio Díaz, donde se nos retratan las diferentes fiestas de la capital de México, sus tertulias y en general su vida nocturna, excesos, desvelos, cual diabólicos artificios empañados, degradación y decadencia física y moral, conducirán a Santa primero por los caminos de la prostitución, luego al sepulcro, pese a los intentos frustrados por la doble moral, por la misma corrupción física y moral de la sociedad que la condena. Santa fue publicada por primera vez en 1903, escrita por el reconocido autor mexicano Federico Gamboa. En palabras del autor, Santa es la que todos los hombres que disponían de importante tarifa anhelaban probar. Más que sexual apetito, parecía una ansia de estrujar, destruir y enfermar esa carne, que no se rehusaba ni se defendía. Carne de extravío y de infamia, carne mansa y obediente. Santa llega a un burdel con apenas 19 años, tras ser desterrada por su familia después de que se realizara un aborto, producto de un enamoramiento no correspondido. Puede decirse que la entera ciudad pasó por la alcoba de Santa, embelleció aún más con la vida del burdel. Perdía el sentido moral en todas sus encantadoras manifestaciones, ni rastros quedaban de él. Cual cárcel o hospital, el burdel envuelve cuerpos dañados como iglesia o tribunal. Esconde el abuso, sacristantes, abogadillos se ensañan con Santa, y como tienda muestra una mercancía pronto a descomponerse. Rápida fue su aclimatación, probando que la chica no era nacida para lo honrado y derecho. Años más tarde su cuerpo enfermo estalla. Así se nos expone ante un goce interferido de los sentidos, el cual tiene como único desenlace la muerte de la protagonista. Sería la enfermedad, cáncer de útero, quien la lleva a la tumba. Si bien la prostitución en sí solo se sostiene por una transacción monetaria, ni el amor, el desinterés o el afecto median en este intercambio, lo cual deja una vez más a la prostituta en un lugar en el que recibe un sobrante del otro. Recibe algo tan insignificante y efímero como lo es el dinero. Es decir, se trata de un encuentro, un pacto que no requiere ni de amor ni de deseo previamente construido, sino que basta con el dinero. Pero este es un mediador simbólico, precario, que no detiene sino que promueve la degradación y por ello justamente se despliega también un goce distinto al goce fálico. Satisfacción en lo peor, en el sacrificio y el silenciamiento del ser, del deseo y el amor. Salas, 1998. La prostitución y la pornografía ofertan a la mujer solo como objeto de deseo momentáneo, como mercancía que está para satisfacción del otro. Están siempre dispuestas a acceder al goce sexual, sino que además no hay momento en el que no disfruten de él y aparezcan por la mirada del otro, como aquellas que pueden satisfacer aparentemente el deseo sexual de aquel por el que son vistas, a la que se puede acceder carnalmente cada vez que el goce lo exija, sin que sea para ello necesaria la presencia del amor. Ese que pide el amor, pide sin cesar, pide aún. Lacan, 1973. Ella, mujer, en tanto está para complacer al hombre o a la pareja de turno, quedando ligada solo a la lógica fálica y no hay nada que desee más allá de eso. García, 2016. La prostituta se presenta como un ser, como un yo empobrecido, pero como lo dice Gallo en el 2001, la voluptuosidad de la prostituta pasa a lo imaginario y a entenderse con el fantasma perverso del otro. Es allí donde la perversión del hombre tiene lugar,
pues precisamente la prostituta se posiciona como un objeto de goce del otro, no como un objeto de deseo. Es decir, que si el deseo se funda en la falta, en el goce se habla de llenar la falta. Santa, quien corporizándose desde el sepulcro, desde la muerte, se constituye de esta manera como personaje, sino como voz narrativa, pues se revela así como una conciencia estética que trasciende y proyecta los límites éticos de sus acciones. Hay un goce de ella, de esa ella que no existe, nada significa. Hay un goce suyo del cual quizás nada sabe ella misma, a no ser lo que siente. Eso sí lo sabe. Lo sabe desde luego, cuando ocurre. No les ocurre a todas. Este goce, otro es el que intento que aborden por la vía lógica. Lacan, 1972. Muchas gracias. Muchas gracias, Iris. Me da mucho gusto poder saludarte. Vamos a continuar ahora con Michelle Montealegre. Él es psicoanalista en México y miembro del ATO. Bienvenido, Michelle. Muchas gracias, Sebastián. También me pasó este cuestionamiento de la relación con el nombre del título de este encuentro, y prácticamente fue una asociación libre. Inmediatamente me llevó a pensar en Sade. No quise realmente hablar de Julieta o Justine. Entonces, después vino a mi mente si iba a hablar de algún caso clínico. Inmediatamente vino a mi mente el caso de Anaïs Nin. Y lo que tengo propuesto para el día de hoy es decirles quién era, de manera muy general, Anaïs Nin, y leerles una parte de su diario amoroso titulado Incesto. Anaïs Nin nació el 21 de febrero de 1903 en una ciudad francesa ubicada en el área metropolitana de París. Su padre, Joaquín Nin, era un pianista y compositor habanero. Su madre, Rosa Culmel, una cantante franco-danesa de formación clásica. También nació en Cuba. Así, Anaïs vivió sus primeros años de vida en Francia, en el corazón de una familia de artistas, completada por sus dos hermanos. Desde muy pequeña, sintió curiosidad por el arte y la necesidad de unirse de alguna manera a ese fascinante mundo en el que trabajaban sus padres. A los 10 años, la familia se trasladó a Barcelona, donde tiempo después el padre los abandonó. Al verse sola y al cargo de 3 hijos, la madre de Anaïs decidió ir a vivir a Nueva York, donde parte de su familia cubana los esperaba. En este viaje se vio obligada a dejar la infancia atrás e iniciar una nueva etapa. Fue entonces cuando la joven escribió una carta a su padre, expresando el dolor y la desesperación que le había causado su abandono. Anaïs nunca llegó a enviar esa carta. Sin embargo, ese acto marcó el inicio de algo que la acompañaría durante toda la vida, la escritura de su diario. Y bueno, me remito aquí al diario amoroso. Los diarios amorosos son el incesto y fuego. Les voy a leer una entrada del 23 de junio de 1933, directamente de la experiencia, de la vivencia de Anaïs Nin. Primer día de la historia de padre. El rey padre llega después de superar un lumbago paralizador. Pálido, sufriendo y paciente por llegar. Parece frío y formal, pero luego me entero de que está contrariado, de que teníamos que habernos encontrado en la estación formalmente. Oculta sus sentimientos. Su cara es una máscara. Salimos enseguida a dar un paseo. Habla del sistema que nos hemos construido para vivir, el nuestro, pero no hemos encontrado a nadie con quien vivir en él. Sirve para nosotros. Es un mundo en el cual estamos solos. Tenemos un modo peculiar de mirar las cosas. Según las normas comúnmente aceptadas, somos amorales. No somos sinceros con los seres humanos, sino con nosotros mismos. Para un desarrollo interior, somos bárbaros subliminales. Hemos vivido como bárbaros civilizados, los más bárbaros y los más sublimados. No permitió que le ayudara a deshacer las maletas. Se sentía humillado por su embaramiento. Me trató como si fuera su novia. Le dijo a María: debo ir a reunirme con mi novia.
Acostumbraba a llamarme su prometida. Desde con 16 años le envié una fotografía. Vi su orgullo, su vanidad y también su disgusto por encontrarse débil, enfermo e incapacitado. Y en el mismo instante en que vi estos rasgos en mi padre, los identifiqué claramente como míos. La coquetería, el miedo a la intimidad, el desordenado respeto por la ilusión. Sin embargo, no hubo un solo momento de desilusión en todos los días de su enfermedad. La soportó con gracia y dignidad. Aun cuando sentía un gran dolor al moverse, se bañó, se afeitó, su cabello estaba perfumado, sus uñas inmaculadas. Este simple relato le reveló todo un mundo. Sonrió. Yo lo he hecho también, dijo. Vi que lo que le había dicho repercutía en él, revelaba sus secretos. Un secreto, un pacto irónico de similitudes entre nosotros. Cuando lo dejé, lo besé filialmente sin los sentimientos de una hija. Súbitamente inclinó la cabeza y me besó en el cuello. Cuando iba por el pasillo hacia mi habitación, estuvo mirándome, pero no lo supe. Antes de entrar en mi habitación, me volví esperando verlo. Estaba lejos en la oscuridad y no lo vi. Pero él me vio cuando me giré. A la mañana siguiente no podía moverse de la cama. Estaba desesperado. Lo rodeé de alegría y ternura. Finalmente deshice sus maletas mientras me hablaba. Y continuó con la historia de su vida. Nos trajeron la comida a la habitación. Yo llevaba mi negligé de satén. Las horas pasaron velozmente. También hablé yo y le conté la historia de la flagelación. Cuando le dije que permanecí distanciada observando la vulgaridad de la escena, padre se quedó atónito, como si también pulsara un resorte de su propia naturaleza. Hubo un momento en que creí que no me escuchaba, absorto en el sueño de su descubrimiento, como a mí me pasa con la gente. Pero entonces dijo, eres la síntesis de todas las mujeres que he amado. Me miraba constantemente. Cuando eras niña, dijo, estabas maravillosamente bien hecha, formada. Tenías tal dos cambré. Me volvía loco tomando fotografías tuyas. Pasé todo el día sentada a los pies de su cama. ¿Crees en los sueños?, me preguntó. Sí, tuve un sueño contigo que me asustó. Soñé que me masturbabas, con tus dedos ensortijados y que te besaba como un amante. Por primera vez en mi vida me sentí aterrorizado. Fue después de visitarte en Louveciennes. Yo también he tenido un sueño contigo. No te siento como si fueras mi hija. No te siento como si fueras mi padre. ¡Qué tragedia! ¿Qué vamos a hacer con esto? Conozco a la mujer ideal de mi vida, al ideal, y resulta que es mi hija. Ni siquiera puedo besarte como me gustaría. Estoy enamorado de mi propia hija. Todo lo que sientes lo siento yo también. Tras cada una de estas frases había un largo silencio, un pesado silencio, una gran simplicidad de frases. Ni siquiera nos movíamos, nos mirábamos como en sueños, y yo le contestaba con un raro candor directamente. Estaba trastornada contigo. Trae aquí a Freud, a todos los psicoanalistas. ¿Qué pueden decir de esto? Otra larga pausa. Yo también he tenido mucho miedo. No debemos permitir que este miedo nos impida actuar con la naturalidad que debe haber entre nosotros. Cuando tuve más miedo, Anaís, fue cuando me di cuenta de que eras una mujer liberada. Yo he tenido que frenarme algunas veces. Quise dejarlo, todavía en alguna región de mi ser, una repugnancia, y él temió mi reacción. Quise echar a correr, dejarlo, pero lo vi tan vulnerable. Había algo terrible, impulsivo, al verlo allí tendido de espaldas, crucificado y sin embargo tan poderoso. Y recordé que en todos mis amores hubo siempre un rechazo, que yo temía tanto. No podía herirlo con mi huida, no después de tantos años del dolor causado por mi último rechazo. No podía gozar de su esplendor, de su magnificencia. Sería por fin humilde y aprendería algo de mi padre. Quería su boca, pero sentía miedo, como si fuera a besar a un hermano. Tentada al mismo tiempo, asustada y deseosa, tensa, sonrió y abrió su boca. Nos besamos y aquel beso desató una oleada de deseo. Yo estaba inclinada sobre su cuerpo y sentí su deseo en mi pecho, duro y palpitante. Otro beso, más terror que gozo, el gozo de algo innombrable y oscuro. Era bello, como un dios y femenino seductor y cincelado, duro
y suave, pasión intensa. Acarició mis pechos y se me endurecieron los pezones. Me resistí, dije que no, pero mis pezones se pusieron duros. Y cuando su mano me acarició, me derretí. Pero durante todo el rato, una parte de mí seguía dura y aterrorizada. Mi cuerpo se entregaba a la penetración de su mano, pero resistí al placer. Me resistí a mostrar mi cuerpo. Solo desnudé mis pechos. Me sentí tímida y retraída, pero apasionadamente conmovida. Sus caricias fueron penetrantes, sutiles, pero yo no podía y quise escapar de él. De nuevo me eché sobre él y sentí la dureza de su pene. Lo descubrió y lo acaricié con mi mano. Vi cómo se estremecía de deseo. Extasiado su rostro y yo frenética por el deseo de unirme con él, ondulándome, acariciándolo, pegada a su cuerpo, su espasmo fue tremendo, con todo su ser. Se vació por entero dentro de mí, y mi entrega fue inmensa, con todo mi ser, solo con aquel rincón de miedo que me impedía el supremo espasmo. Esta entrada de Anais Nin del diario Incesto, por si quieren leer todo lo que escribió en esa parte del diario, es del 23 de junio de 1933. Narra, además de ese evento, varios encuentros sexuales que tuvo con su padre. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, estimado Michel. Vamos a continuar con el programa y ahora es turno de Carlos López. Él es psicoanalista en México y actualmente es representante en México de los monólogos femeninos, las voces de la violencia. Bienvenido, Carlos. No sé si Carlos está conectado. Bueno, me parece que sí está conectado. Parece que no. Entonces, vamos a continuar con el programa. ¿Sí está? Sí, perdón, es que estaba aquí saliendo con paciente. Vale, tu cámara está apagada. Y a partir de este momento, Carlos toma la coordinación de la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Pues es un gusto estar por acá en este evento. Y bueno, mi texto es el siguiente. Tiene como título La mirada sin velo, el placer del cuerpo. Existen tantos temas en lo pornográfico como preferencias gastronómicas. La mirada a la intimidad a quien le habla. Es obvio que no a los grupos ni a las masas, sino al individuo, pero a través de los huecos de los medios masivos. Cuando algo se muestra tal cual es, surge entonces que decae el velo del misterio, eso que dibujaba lo ritualístico y casi sagrado en la contemplación del otro. Es así que se transforma en un acto mecanicista, en físico y sensorial, en la sobreestimulación de la imagen adherida del otro, su espacio que se reduce a mi espacio, muy parecido a una adicción en donde se necesita cada vez más del estímulo original, una lucha para mantener un estado de novedad. De cierta forma, el retorno al placer primario con el que se incrementa la energía. La imagen habla, proyecta y exige, pero sobre todo configura y normaliza. La cultura pornográfica implica adentrarse a ciertos elementos sociales que llevan al imaginario, que evocan la fantasía. La música del sax, el exceso de maquillaje, la ropa muy corta, transparente o plegada al cuerpo. Las situaciones que implican esconderse en lo prohibido, que al mismo tiempo se relaciona con lo cotidiano. Una mucama, un repartidor de pizza, un fontanero. Las posiciones del cuerpo, situaciones en las que el cuerpo habla, desde lo sensual pero también desde lo inconsciente. Verse a uno mismo a través del otro. Adulación del cuerpo. La adulación del placer. Habitamos el cuerpo, pero el deseo nos habita, dirá Lacan. Y el deseo es la relación de obtener algo a través del otro. En los adolescentes existe una inquietud de expresar ideales sobre lo que desconocen, porque de cierta forma es experimentar la fantasía, el cliché, el coqueteo, incitar la respuesta del otro.
La mujer en la fantasía pornográfica expresa una satisfacción completa. Así también el hombre, cosa muy distante en lo real. Si lo notamos, es ahí donde también habla la cultura, que ha sido aprendida, estructurada y promovida, e incluso desde lo publicitario. La incitación y vinculación de lo sexual con las necesidades básicas humanas, como el comer, relacionado con los gemidos placenteros, el tomar, refrescarnos, o el dormir, el símbolo de la cama como un significante, relacionado con productos y marcas comerciales. La relación del cuerpo y su prohibición. Althusser nos habla sobre la constitución de aparatos ideológicos, en otras palabras, que su función de los mismos es crear ideología sobre lo sexual y también transmitirla. Reencontrarse a través de los sentidos de lo sensual. Lo pornográfico es un relato de ideas de actos por acontecer, de facilidad, de lo instantáneo, establecido en lo pulsional. Nos agrade o no, la pornografía no existía sin la cultura. Es parte de lo que reconocemos y del consumo generacional. ¿Qué nos cuenta un amor pornográfico? ¿Qué es lo que ama? Situaciones de engaño, de hacerlo con desconocidos, de sorprendernos por la novedad, de sentir el placer en el dolor, placer disociado o incluso de ver a mi pareja con otro u otra, el voyeurismo, el cuerpo o su representación simbólica en la connotación sexual, el conquistar lo íntimo sin esfuerzo, lo lúdico, el juego nos habla sobre lo inconsciente, el uso de disfraces que esconden el habla y le otorgan una libertad adherida como un estado de realidad distinto, tal como en un sueño. Los disfraces son propios de lo onírico. La masturbación también es sexualidad. Hay parejas que les atrae solamente este acto. ¿Cómo disfrutamos de nuestro placer a través de elementos del otro? En la cultura pornográfica los individuos son exitosos, en un ideal de lujo u ostentación, de mostrar este falo, este mandato hacia el cuerpo del otro. El porno también depende de su época. En los años 60 era muy picante ver escenas de manos agarradas, entrelazadas, cuerpos acercándose y de besos. Posteriormente vemos que ya se ha estereotipado todo hacia el acto sexual. Lacan en el seminario 20 nos dice, el amor impotente es impotente, aunque sea recíproco, porque ignora que no es más que el deseo de ser uno, lo cual nos conduce a la imposibilidad de establecer la relación de ellos. ¿De ellos quiénes? Pregunta. Dos sexos. En la medida en que nos encontramos con el agujero de lo real, el humano lo único que sabe hacer es sublimar a todo trapo. Se cierra cita. De cierta forma, estas creaciones o sublimaciones tratan de atrapar o encubrir esta cosa de lo real. Las clasificaciones en la pornografía contemplan y clasifican el deseo y la excitación, lo oculto en esta faltante, buscar más y más lo grotesco u obsceno, lo bizarro, lo incestuoso, corromper lo establecido o romper lo prohibido, de reescribirse en esto constantemente. Y bueno, quisiera cerrar con dos citas, dos frases, es tú no eres tú, eres lo que mi deseo inventa en ti, de Jacques Lacan. La segunda es el sexo o lo sexual es para mí el único lugar en donde todo está permitido. Siempre lo sentí así, quiero decir, para mí el acto sexual es independiente, una especie de zona cerrada por un círculo. Se puede hacer el amor con cualquiera sin que intervengan conceptos como amistad, amor, familia, etc. Es como ir al cine, un silencio y una participación. Después se fuma, se habla y se discute. Este es de Alejandra Pizarnik. Y bueno, eso sería mi intervención. Muchísimas gracias. A continuación vamos a dar el uso de la palabra a Varinia Cortés, psicoanalista en México. Varinia, ¿estás por ahí? ¿No se encuentra? Bueno. Varinia Cortés.
Bueno, entonces damos la palabra a el psicoanalista Héctor Gómez, psicoanalista en Ciudad de México. Héctor, ¿te encuentras por ahí? Héctor, pues está conectado, pero pues no sé si... Bueno, damos el uso de la palabra a Carlos Martínez, psicoanalista en Estado de México. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Bueno, excelente jornada a todos. Es un gusto estar nuevamente compartiendo este espacio con todos ustedes. En esta ocasión tenemos el orgullo de tener como invitada de honor a nuestra querida doctora Cristina Jarque, a quien siempre es un gran placer y un regocijo poder escuchar su lectura, siempre tan precisa sobre lo que ha entendido en la clínica, ¿no? Voy a dar lectura a lo que preparé para esta ocasión. El texto lleva por nombre Amor y pornografía. La pornografía como síntoma y solución. Voy a comenzar con un epígrafe. Viene en el libro de Georges Bataille, El erotismo, y es la primera línea que sale en el prólogo. Y dice así: el espíritu humano está expuesto a los requerimientos más sorprendentes. Constantemente se da miedo a sí mismo. Sus movimientos eróticos le aterrorizan. La pornografía, independientemente del juicio moral al que pudiera someterse y del cual este texto no pretende tomar partido alguno, entre las diferentes definiciones que podemos encontrar, comenzaremos por conceptualizarla como una representación de contenidos o escenas, principalmente de actividad sexual, que encuentra su meta en la excitación, generalmente en la masturbación o la consumación del acto sexual de quien la consume. Podríamos decir, a grandes rasgos, que esto sería lo más usual. Sin embargo, en la clínica analítica solemos encontrarnos con aquello que es poco usual, a saber, aquello donde una actividad, cualquiera que sea, que no representaría mayor problema o dificultad para una persona, se instaura como síntoma para la otra. En este sentido, esbozaremos algunas ideas a través del recorte de fragmentos recogidos en análisis. Se trata entonces de un analizante, a quien en sus palabras le encanta descargar porno. Me cuenta cómo ha llenado discos duros completos con este material. Me encierro en mi cuarto y me siento libre, sin que nadie me esté molestando. Navega en páginas porno, también en Twitter, en Instagram, en Facebook, para descargar fotografías de actrices, de modelos, etc. Cualquier imagen que le cause excitación, las guarda, las organiza y cataloga en carpetas, haciendo todo un ritual de esta actividad en la que invierte infinidad de horas. Se ha propuesto dejar ese hábito, pero falla constantemente. No puedo dejar de hacerlo. Dice que la situación ha escalado hasta un nivel que se ha tornado insostenible. Y eso es lo que lo ha traído a la consulta. Me obsesioné, la cagué, sentencia. Comenta todas las vicisitudes que esto le ha causado en su vida, personal y profesional. Se siente especialmente culpable por su falta de productividad en la empresa familiar. Dice que se volvió un esclavo de la pornografía. Lo curioso, que comenta entre comillas, es que pocas veces ve todo ese material, que tampoco lo utiliza con fines masturbatorios. Remarca que lo que más le gusta es descargar. Menciona que de hecho, después de masturbarse, cuando lo hace, suele sentirse como vacío o triste. Por eso no lo hace tan seguido. Descargar. ¿Qué es lo que te gustaría descargar? Le pregunto. Le toma un tiempo. Dice que no sabe. Después de otra pausa, comienza a hilar ideas.
Me da mucho miedo el rechazo. No sé cómo hablarle a las mujeres. No sé qué es lo que quieren. En el porno es más fácil. Quieren que te las cojas y ya. Continúa sobre el tema de las mujeres. Dice que los hombres de su familia siempre hablan de que hay que agarrarse a las viejas más buenas, que a lo mejor también por eso se la pasa viendo tanta porno. Vamos a dejar acá con estos recortes para pasar a algunas reflexiones finales. La primera de ellas es la que puede extraerse de aquella frase tan conocida, de que el yo no es el amo en su propia casa, en términos de la ilusión de un yo dueño de sí mismo. Reconociendo el sentido de este dicho, ahí donde el sujeto falla en su propósito consciente, en eso que se manifiesta como una lucha contra aquello que funciona, donde el síntoma se aloja como formación de compromiso entre lo que se busca y lo que no se sabe que se busca. Aquellos dichos que aparecen en el discurso de este analizante y de muchos otros, que desde otro tipo de lectura, que no sea la psicoanalítica, podrían ser leídos como contradicciones o disociaciones cognitivas. Encerrarse para sentirse libre, confesarse libre y luego esclavo en la pornografía, donde nuestro quehacer nos permite intuir o cuando menos sospechar que puede haber verdad en dichas contradicciones. Justamente, el proceso analítico permite navegar a través de las contradicciones, en palabras de Winnicott, sin resolver la paradoja, dejando que las paradojas se encuentren. Finalmente, estos recortes permiten dar cuenta de que lo que se pone en juego tiene que ver también con algo del orden de la ley y de la libertad, y de cómo el sujeto se posiciona en relación a estos, recordando y parafraseando un poco en este sentido, lo dicho por Jorge Reiter, de que hay libertad de elegir qué ley seguir, pero que sin ley no hay creación, y que el sujeto no se funda a sí mismo, sino que se funda a partir del otro. Muchas gracias. Muchísimas gracias Carlos por esta participación, por este texto que tuviste. Me parece muy interesante cómo lo abordas. Bien, a continuación vamos a darle la palabra al maestro Octavio Patiño, que es psicoanalista y poeta, miembro del LATE México. Octavio, te escuchamos. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Bueno, hablaré de este modo porque estoy en un espacio un poco no idóneo. Amores pornográficos. Quisiera comenzar con una cita de Robert Damien. Es la siguiente. En la galería de monstruos que desplegará la historia teratológica de la política, persiste una dimensión constante, la supersexualización del príncipe, la deificación de y por la potencia viril. El miembro erecto del príncipe pasa a ser la metáfora eufórica de la erección de un poder, su amuleto. Símbolo de su omnipotencia, lugar privilegiado de su afirmación, el sexo principesco hace de su portador la encarnación del hombre verdaderamente hombre, el verdadero vir que solo él lo tiene. Cierro cita. Si el amor atañe a lo invisible, a lo intangible, a lo inefable, y recorriendo a Lacan en el año 1972 cuando planteaba «Te pido que rechaces lo que te ofrezco porque nunca es eso», el amor que nunca es eso se articula en el afánesis del sujeto, en su misterio, en su enigma y en su falla. Si a partir de la cita de Robert Damien realizamos una articulación en relación a lo que al príncipe pornócrata corresponde, al príncipe pornócrata, no le gusta el erotismo. La diferencia, el misterio
el enigma del otro. El príncipe pornócrata toma objetos, los recorta, los usa, los desecha. El príncipe pornócrata consume y extermina, y goza delirantemente de un fragmento como todo. El amor y la pérdida están implicados en la degradación del narcisismo. Ya desde su trabajo, Psicología de las Masas y Análisis del Yo, la posibilidad del amor en el grupo implica el rebajamiento del propio narcisismo. Y esto produce a su vez, bueno, esta es Psicología de las Masas, Freud, y esto produce a su vez un ocultamiento. En la alma, el objeto se hace patente como perdido. En el erotismo, yo me pierdo, dirá George Bataille. Por ello, la pérdida en el amor está estrechamente ligada a la castración. Cito nuevamente, el príncipe pornócrata, una cita nuevamente de Robert Damien, se muestra en la obscenidad de la escena. Un recorte que se totaliza, misteriosidad de mostrar que se sabe cómo gozar. El pornócrata principesco deambula por todos los parajes, penetra en todas las posiciones. Abunda en inmediato con un chorro continuo, con una opulenta seminalidad para depositar por todas partes y siempre para escribir huellas y marcas, rúbricas y grafos de su rectora fecundación. Cierro cita. No hay límites. ¿Acaso los del cobro de exclusividad? Pero la falta de límites orada en el cuerpo, la potencia inacabada de lo fálico en su función imaginaria, su inacabada sustancia deja ver lo delirante que podría ser hacer eso que la pornografía presenta. En la pornografía, lo que no existe es el cuerpo. No hay cuerpos, solo objetos a horadarse. La soberanía del exceso nunca es suficiente. En los contratos pornográficos hay actores que hacen desaparecer a los sujetos que en las escenas muestran recortadamente lo imposible del amor. El amor es distanciamiento. Aspira a lo uno porque el sujeto deja de ser uno. Se abre, se enigmatiza en la pérdida. Deja de ser en el narcisismo del uno hacia el narcisismo del dos, que nunca llega, pues el fantasma opera en la disimetría. Habría una contradicción al plantear que hay amores pornográficos. Al amor le correspondería el erotismo, que es antípoda de la pornografía. En la pornografía no hay transgresión, hay contratos escénicos mediados por el capitalismo, al menos en la industria. El erotismo implica ocultamiento, es precisamente el ocultamiento del objeto lo que opera en lo erótico. Eso que se abre a la interrogación. Lo que no llega, eso que abre al deseo. El espectador queda atrapado en la escena donde no hay sujetos, solo actores. El soberano, el pornócrata, arranca los ojos del espectador, quiere su goce. El príncipe pornócrata no ama. Si la industria pornográfica opera en relación al capitalismo, al producir y consumir cuerpos, o quizá mejor fragmentos, habría un goce hipócrita, dado que el actor no gozaría del sexo pornográfico ni del cuerpo del otro de la escena, sino del dinero. Degradarse como sujetos en la degradación del dinero. Darse como objeto al director de escena, prestar su carne para mostrarla como potencia sin fin de la horadación, de la violación ante el amor. En la pornografía no hay fantasía. La fantasía estaría en el erotismo. En la pornografía se muestra un falso real, simulación de cuerpos que se encuentran. Los términos pornos, que derivan de ramera, prostituta, y grafía, que deriva de escritura, entrelaza dos simulacros. Por un lado, que en las escenas pornos, las mujeres que ahí aparecen serían todas rameras.
Segundo, que se escribe un documento sobre la prostitución. En ello hay un borramiento del amor, en cuanto la mujer no sería otro a quien no se le puede tener. Paradójicamente, se le paga para tenerla. Por ello se vuelve un contrato donde el cuerpo de la mujer se usa en cuanto es comprada, usufructuada para la presunción del goce absoluto del príncipe pornócrata. Pero ahí no está la mujer. Ella no se inscribe en la compraventa. Por ello, el intento de comprarla es porque no se la tiene ni se la tendrá. En la pornografía desaparece la mujer. Queda el fantasma masculino de que a las mujeres así les gusta. Lo seminal fecundador, la violación de la diferencia. En tanto el amor es pérdida, la pornografía es exceso. El de los que sí saben, sí sabrían cómo gozar. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Octavio. Siempre es un placer escucharte, el cómo abordas el tema, ¿no? Esto del borramiento del amor, se me hizo muy interesante. Y bueno, vamos a darle el uso de la palabra a Varinia Cortés, psicoanalista en México. ¿Te encuentras por ahí, Varinia? Bueno, parece que está conectada, pero no responde. Bueno. Vamos a darle el uso de la palabra a Mari Padilla, que es poeta, psicoanalista y psicóloga forense. Mari, ¿estás por ahí? Sí estoy. Lo que pasa es que tuve que apagar mi video, pero sí estoy. Claro. Adelante. Muchísimas gracias a todos. El día de hoy estoy muy emocionada por el tema. Se me hace sumamente interesante. Solo que en lo personal me trajo como más preguntas que respuestas, muchísimas más preguntas que respuestas, pero empecemos. Empiezo con una pequeña epígrafe. El texto se llama Amor pornográfico, amor vacío, y el epígrafe es de mi autoría. No son corazones rotos, son corazones vacíos. Amar es la nueva pornografía. La podemos ver justo al leer una de las definiciones acorde a la Real Academia Española, en la que dice: es la presentación abierta y cruda del sexo que busca producir excitación. Pero, ¿qué excita realmente a las personas? O mejor dicho, ¿desde dónde se excitan? El posicionamiento del sujeto lo es todo. Este es producto de la historia personal en convergencia con otras historias personales que son visibles, pero desconocidas por el otro, pudiéndose ejemplificar con la elección de piezas musicales y la manifestación inconsciente y consciente que evoca, y sobre todo en que no todas las personas reaccionan de la misma manera. Y hay otras que no les provoca absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la nada? Siempre me he preguntado por qué la gente busca con tanta desesperación el contacto sexual. Y más que nada el contacto sexual casual y el consumo de la pornografía. Incluso en una ocasión un conocido me llegó a decir que la pornografía es bonita. Toda ella es bonita. Y hasta el tiempo actual no le he encontrado lo bonito. Tal vez fue sarcasmo, pero por la forma en la cual lo dijo no me lo pareció. Por el contrario, me pareció curiosa la forma espontánea en la cual se refería a ella. Sé que el éxito de esta industria está en la evasión de todo contacto que no sea de carácter sexual. Esa partición a un ser humano reducido a objeto, en donde no hay sentimientos agotadores, no hay dolor, no hay incertidumbre, y encuentro la lógica en el enganche con ello.
pues hay veces que no quieres pensar tanto. No obstante, entre mayor pornografía se consume, es mucho mayor la insatisfacción por no poder llenar un vacío. Y es que es un vacío que se trata de llenar con la nada. Y es donde la adicción puede tocar a la puerta. Julia Kristeva refiere que todas las historias terminan hablando de amor. Ejemplo de esto es que hace algunos años me tocó ver un programa de televisión en el cual 4 hombres ordinarios eran invitados a vivir por un tiempo con 4 actrices porno e involucrarse en las producciones pornográficas que hacían. Cada semana irían sacando a uno de estos hombres y el ganador tendría de premio el actuar en su propia película pornográfica. Lo que atrajo mi atención, más allá de la temática de esta serie, fue un capítulo en el cual una mujer, miembro del equipo de producción, que oscilaba entre los 25 y 30 años, se encontraba emocionada a un nivel, pero de orgullo materno, más maternal que otra cosa, porque uno de los hombres, el cual le ocasionaba ternura, había podido masturbarse y eyacular en un balcón mientras era filmado para una escena. Hay personas tan ingenuas que buscan en la pornografía sentir la excitación para sentirse vivos por esta seductora falta de límites. Y es cuando se alcanza a notar que la pornografía no es el fin sino un medio, uno que sirve como balsa agujerada de un náufrago para llegar a tierra firme, y termina ahogándose porque se aferra a la supuesta seguridad, y a esto me refiero a la excitación que con cada imagen es más complicado acceder. Para la introducción del libro La Clínica del Amor del año 2021, Gerard Pommier escribe: el acto sexual es el mínimo común denominador para la liberación de la pulsión de muerte. De hecho, el erotismo pone en escena una nueva versión del complejo de Edipo, incluyendo el parricidio, puntos suspensivos. Este parricidio implícito en el acto sexual libera la pulsión de muerte. Esto esclarece que cuando se busca en la limitada, repetitiva, básica y mecánica pornografía una vía para observar las relaciones sexuales, es lo que provoca que se vuelva tan profundamente vacío al final. Entonces, ¿qué tendría que ver la pornografía con el amor? Si el amor, puntos suspensivos. Después de muchas pausas y de pensar mucho en el vacío, en la nada, llegué a la conclusión que el amor se vuelve pornográfico cuando, metafóricamente hablando, un corazón vacío busca sentir, busca una excitación que no conoce, un orgasmo que no llega desde ahí y se aventura con el riesgo de ahogarse en una búsqueda de algo que ya no es la nada y que está dispuesto a dar lo que no tiene y no tiene un norte de cómo hacerlo. Busca un amor que no conoce por fe. Bien lo decía Gerard Pommier cuando hablaba del amor, de este que se pide de afuera, este que se pide como una razón para vivir. Pedir amor es lo que quiere la palabra, porque ¿cuál es la posición de la palabra si no puede ser escuchada y compartida? Si reducimos pornográfico a excitante y crudo, nos encontraremos a un eros estimulado por otro tipo de interacciones humanas, en donde el amor tiene el control, porque recordemos que el amor puede y es excitante y crudo. Y es por tanto que digo que el amor es la nueva pornografía. Así que, querido lector, ve aprendiendo a nadar por si acaso tienes que soltar esta balsa. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Mari Padilla. Muy interesante la reflexión de cómo lo abordas. Fue excelente tu texto. Vamos a darle a continuación el uso de la palabra a la psicoanalista Gloria Hilda. ¿Te encuentras por allí, Gloria? Te escuchamos. Adelante. Listo. Gracias. Buenas tardes. Gusto en saludarlos. Bueno, pues voy a empezar
por hablar un poco de, aunque haya habido ya varias definiciones de pornografía, pero voy a dar una revisión rápida de ellas. Existen muchas definiciones del vocablo. En términos generales se puede decir que es aquello que anula o que le cambia el sentido esencial a las cosas, a las actividades, a las personas. Algo así como cuando una persona muerta representa solamente un pedazo de carne que ya no funciona y no toda la gente que esta persona fue, los afectos, sus logros, su intelecto y demás cualidades. En el aspecto en sociología se tiene una definición de que la pornografía es un relato sobre lo sexual transmitido como una ideología a nivel de medios masivos de comunicación. Es decir, se tiene que exhibir abundantemente, si no, no es pornográfico. Tenemos otra definición en el arte, donde nos dice que el arte, cuando en lugar de producirle alegría o ese sentido estético a nuestra persona, pues que entonces es que se ha vuelto pornográfico. Y bueno, podemos seguir así con varias definiciones, pero en general eso es cambiarle como su esencia a cada una de las cosas o de las actividades o de las personas. Después nos empieza a platicar aquí la sociología de esta ideología sexual que es transmitida a nivel de medios masivos de comunicación y donde el discurso de la pornografía es un discurso de imágenes, donde hay un permanente mostrar y ocultar lo mostrado, y que se liga al voyeurismo, al exhibicionismo, y que tiene como base el fetichismo y la perversión. ¿Y cómo encontraríamos en respecto a la ideología este fetichismo y esta perversión? Pues esto gira alrededor del secreto que puede guardar cierta ideología y después del mostrarlo, del saber, de su difusión masiva. Desde Lacan nos dice que la pornografía puede estudiarse desde el fantasma y su precedente, la fantasía, que esa la trabajó Freud. Las dos dimensiones clínicas que resultan esenciales para mostrar el vínculo deseante con el objeto, nos dice, es la fobia y el fetichismo. Define el fetichismo y la perversión como un tipo de identificación con objeto imaginario que simboliza el falo. ¿Cómo opera el perverso con su deseo en el fantasma? ¿Y cómo se hace la construcción de la clínica desde la perversión como un instrumento de goce del otro o en el estudio de la relación de objeto parcial desde las dimensiones clínicas que resultan el mejor ejemplo para mostrar el vínculo deseante con el objeto, que sería la fobia y el fetichismo, ubicadas ambas sobre la tríada imaginaria, niño, madre, falo, en el lugar de la falta del objeto. El fetichismo se muestra como paradigmático de la perversión. Resulta de un tipo de identificación problemática con la madre, en la que el niño hará por ello la elección fálica, asumiendo
como posición electiva la realización del anhelo o nostalgia de ella por el falo. A nivel de las identificaciones narcisistas, el niño se identifica con el falo imaginario como objeto que vela la castración y a la vez como una desmentida de la misma problemática de la madre, el falo, y por tanto fetiche, el cual es el sustituto del falo de la mujer, en que el varoncito ha creído y al que no quiere renunciar. Luego nos habla del triunfo sobre la amenaza de castración a través de este mecanismo que se hace, el pasaje al acto perverso, cuyo paroxismo es entendido como un acceso al objeto generalmente fijo, exclusivo, obsesivo, desprovisto de propiedades subjetivas o intersubjetivas. Identificado con este objeto, el fetiche se arriesga a la pérdida del objeto primitivo, que es la madre. Este sustituto se sale de esta dialéctica imaginaria, de esta tensión especular o de esta relación de diplopía, por recurrir a lo simbólico. En el momento que el fetiche simboliza el falo, que falta a la madre. El fetichismo como perversión de las perversiones es paradigmático en mostrar cómo, en relación al falo, es donde debe basarse toda clasificación de las perversiones, a saber, fetichismo, travestismo, voyerismo, exhibición. Estas dos últimas bases de la pornografía. La construcción del fetiche es sustituto del falo y símbolo único de este tiene como función la desmentida en el campo de la realidad psíquica de las perversiones. Restaura la castración por vía de este postizo como formación de compromiso entre la angustia de castración y negada la institución del fetiche. Bueno, vamos a pasar a lo que era realmente el nombre, lo del amor, el amor pornográfico. Si hablamos de que el sujeto de la pornografía es un sujeto narcisista y además que de alguna manera tiene características perversas, es difícil imaginarse cómo será un amor pornográfico. Para empezar, la relación de objeto pues es parcial, empieza por ahí. Ahora, en nuestra sociedad de consumo, con un discurso muy favorecido para el objeto parcial y donde las relaciones son rápidas y donde tienen un objeto a que alcanzar velozmente, es difícil imaginarse cómo se construye el amor en estas situaciones. La relación de amor es una relación de interés, por lo que se puede obtener uno de cada uno. En esta situación, bueno, yo me la imagino así, por lo menos, no quiero decir que sea todo, que sea una generalidad, pero es muy probable que siendo una relación de objeto parcial, pues cada uno obtenga del otro algo que le es conveniente, que le es agradable y que básicamente esto es lo que los hace estar juntos. Me parece que es una relación bastante vacía porque hay desconexión emocional entre el sujeto y el objeto y que la individualidad está como muy valorada, muy en esta época
Y nos olvidamos que la individualidad también puede ser soledad, si la tomas así como una pancarta, si la tomas como un tesoro incluso. Yo me imagino esta relación tan alejada, tan vacía, con poca comunicación o con objetivos muy precisos que va a obtener uno del otro. ¿Cómo puede ser incluso su sexualidad, su actividad sexual? Y sobre todo si valoran tanto su individualidad. Yo pienso que hay mucha actividad como que sustituye esta relación, como la actividad masturbatoria, porque puede ser autónoma totalmente y alcanzar pues el placer que se desea alcanzar. Pero también nos encontramos con que hay un gran consumo de drogas actualmente, y estas drogas de abuso pueden dar un placer infinito y también pueden hacerlos solitarios, no necesitan el compañero. Entonces, me parece que estoy de acuerdo con la compañera que me antecedió, debe ser algo muy vacío, donde son personas, según las características que nos dicen, pues narcisistas y muy narcisistas, ¿no? Y con cierta perversión. Por ahí encontré una información que me decía incluso de algunas drogas que logran como conectar la relación con el inconsciente y que son muy, muy apreciadas, de manera que te desconectan totalmente. Si tú tienes incluso un intercambio sexual, ni siquiera te enteras que lo tuviste ni con quién lo tienes. Y bueno, así me cuesta trabajo pensar si existe el amor pornográfico y si es amor. Pues esto es todo. Buenas tardes y gracias. Muchas gracias, Gloria Ochoa. Bueno, para mí es un gusto el haber estado coordinando hasta este espacio. Yo le voy a dar la palabra y la coordinación a Adriana Barona para que ella continúe con lo que es ya prácticamente el cierre. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, ahora sigo la coordinación de la mesa hasta el final. Sigue Varinia Cortés, le vamos a dar la palabra. Varinia Cortés es psicoanalista en México. Está entre nosotros. Adelante, Varinia. Muchas gracias, Adriana. Pues un gusto estar aquí con ustedes. Una disculpa, pero sí, pues esta nueva realidad nos demanda, pues sí, estar muy apretados en nuestros tiempos, pero agradecida de estar aquí y bueno, que también me dio la oportunidad de ya presentarme. Pensar en este tema a mí me llevó un poco a retomar algo que les había yo ya pues compartido en un coloquio que tuvimos y a investigar más sobre el tema porque me parece muy interesante. Como lo han expuesto, lo que he escuchado, pues siempre hay muchas aristas, ¿no? Y bueno, a mí la que en especial me llama la atención es, digamos, lo que ya viene siendo como una tendencia que puede ya darse de manera pues estadística, ¿no? Que no es nuestra área, pero me parece interesante saber qué está ocurriendo para poder ir dando cuenta de cómo esto se va a manifestar o ya se está manifestando en la clínica. Yo especialmente pues es algo que también voy a compartir con ustedes y por eso mi inquietud de escribir de esto y tiene que ver con cómo pues las poblaciones, porque tiene que ver exactamente con las poblaciones, han dejado de tener interés
por las relaciones sexuales. Esto especialmente pues llamó la atención en Japón, ¿no? Pero, digamos, era ya algo como muy marcado y por eso el foco empezó a ir hacia ese lado. Con el paso del tiempo y en lo que yo pude investigar, que no es así como muy a fondo, ¿no? Como una tesis que, bueno, ya tendría como mucha información detrás, pero con lo que pude investigar me di cuenta de esta tendencia que se empieza a ver ya en otros países, ¿no? Y hay un cruce. Lo que me pareció a mí interesante es un cruce que hay entre esta cuestión de consumo de pornografía con la caída del interés en las relaciones sexuales. Esto me parece muy interesante de pensarse, de ir investigando más, aunque, bueno, sabemos que, bueno, hay situaciones específicas de las poblaciones, ¿no?, que determinan, pues, su proceder, lo que moralmente está permitido o no. Hay algo que, vaya, sale de esto y más bien ahora yo puedo mirar cómo se comparte en varias poblaciones, ¿no? Eso me parece muy interesante. Y con respecto a esto, pues me puse a pensar justo que esto que planteaba Freud, ¿no?, en los 3 ensayos de la teoría sexual, donde pues Freud nos menciona que el niño va a encontrar satisfacciones en las pulsiones parciales y que los infantes encuentran formas de satisfacción sin necesidad de estimular las zonas erógenas y que se desarrollan zonas erógenas que no son tradicionales, donde el fin último no es la reproducción ni el acto sexual en sí. Bueno, estas son las características, sabemos, con las cuales él describe al perverso polimorfo, ¿no?, al niño. Y bueno, señalaba que esta sexualidad polimorfa de los niños apunta a cumplir las satisfacciones propias, dejando de lado todo lo demás, ¿no? Es una sexualidad infantil autoerótica, es concentrarse en el propio placer. Y bueno, en este texto Freud apunta a que en la fase oral y anal de la sexualidad infantil se caracteriza por el autoerotismo, ¿no? Será en las siguientes fases donde aparecerá un objeto por fuera del sujeto, mientras que la fase fálica se caracteriza por una unificación de las pulsiones parciales bajo la primacía de los órganos genitales. Aquí el pene es el órgano que cobra relevancia con la disyuntiva que implica tenerlo o no tenerlo, además de experimentar la castración y con ello la hostilidad de la niña hacia la madre y del niño hacia el padre. El niño vive una serie de conflictos que lo llevan a experimentar amor y odio. Son sentimientos negativos que procura depositarlos fuera para que no recaigan en la familia, ¿no?, en sus padres, en sus hermanos, lo que lleva a exacerbar la agresividad y la tensión hacia su entorno, dificultando los vínculos fuera de su familia. Y bueno, también como en esta cuestión de que puede presentarse, ¿no?, como una amenaza, una hostilidad que él percibe, ¿no?, del mundo exterior. Y en la relación ambivalente de la frase preedípica, que se caracteriza porque el yo depende y controla a los objetos amados, en esta fase, ¿no?, está completamente centralizada en el objeto. Es el estado que muchos llaman egocentrista, ¿no?, que rige las relaciones del infante con el mundo de los objetos. Y bueno, esto me parece muy importante porque parte de esta experiencia
para aprender a establecer una relación con el objeto amado. Lo que sucede con él se percibe como satisfacción o frustración. Y bueno, pues ya en la adolescencia, la autoerotización y puede ser que acompañado de la pornografía pueden empezar a ocupar un lugar que sustituya la relación y el interés, ¿no?, por una pareja. Algo que me llamaba la atención justamente pensando en este punto es que en lo que consulté, las personas que eran entrevistadas, y no solo de Japón, de varios países, comentaban lo difícil que era entablar una relación con otra, y por eso no tener pareja, ¿no? Así de, bueno, esto sabemos, ya la sociología lo dicen, no solamente la psicología o el psicoanálisis, que también es un tema que ha sido abordado por estas disciplinas, ¿no? Lo han, pues sí, puesto a debate. Me parece que no es la manera necesaria, porque creo que es importante, ¿no? Es importante. Pensando en que, bueno, ya en la clínica empezamos a escuchar a estos pacientes, ¿no? Y saber más, ¿no? A mí es lo que me interesa, ¿no? Saber más y como desde dónde abordar, pensar los casos, ¿no? Y bueno, lo que, bueno, reconfigura las relaciones y los motivos, ¿no? Que estamos observando en estas personas que me parece que durante la niñez experimentaron algo, ¿no? Algo que, no sé, tendrá que ver con estas fases, ¿no? Yo les quería compartir esto porque, bueno, es como lo fui pensando, pero pues agradecería mucho justamente, pues, otras miradas, ¿no? Que siempre pues enriquecen nuestra posición y nos llevan también a repensarnos y cuestionarnos cómo estamos mirando un determinado pues situación, conflicto, ¿no? En la clínica. Yo, bueno, me he preguntado, pues, ¿cómo es que ocurre este cambio, no? ¿Por dónde empezar a rastrearlo? También, aunque sabemos que tiene que ir caso por caso, ¿no? Pensar si alguno de estos tendrá que ver con la mirada que el adulto hace hacia el niño, ¿no? Y también si es una ruptura que ocurre en las fases o qué está pasando, porque es algo que a mí me salta constantemente, ¿no? Y bueno, indudablemente creo que también podría ahí incluirse la cuestión del cambio social que podría también estar incidiendo de alguna manera en esta mirada que se tiene, ¿no? Con respecto a la relación sexual y a la pornografía, ¿no? Para como poder, no sé si sea correcto decirlo, desplazando, pero creo que de alguna manera se amalgama un poco, ¿no? Y me pregunto, ¿qué de lo reprimido de la sexualidad infantil se manifiesta en el sujeto adulto, ¿no? Sí, mi nana. Y en esos casos, pues, ¿cómo está operando la castración? Puede ser que el niño quede, como lo mencionaba Freud, ¿no? Atormentado por las pulsiones y la reprima, y entonces es posible que observemos este carácter traumático de las violencias sexuales. No sé, como decía, me parece
no sé si Carlos. A mí este tema me ha llevado como a darle muchas vueltas a muchas situaciones y me ha traído especialmente muchas preguntas. Y bueno, pues tengo más cosas ahí, pero creo que eso está como menos sujetado para exponerlo, pero es pues algo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias por la escucha. Gracias, Varinia, por la exposición que acabas de hacer de la vivencia personal acerca del tema. Vamos a darle ahora la palabra a Raquel Muñiz, que es la última participante que tenemos. Raquel, allí la veo, pero no abre la... Ahí de... Hola, Adriana, sí. Gracias, hola. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, el texto que lo titulé Pornografía y las reproducciones simbólicas, y voy a comenzar. ¿Qué define lo porno a través de esas preponderaciones, visualizaciones, y qué aspectos de lo sexual se reproducen en la pornografía? Habría que partir de las formas de reproducción y circulación que nos ayudan a estos cuestionamientos, más que a la diversidad de los productos pornográficos y sus clasificaciones especializadas. Por ello, la pornografía es muestra y manifestación de la función formativa de la imagen, que desde lo que se visualiza y se materializa como prácticas sexuales se sugiere una conexión con lo que se consume en dichos medios mediante el discurso de lo privado, politizado, socializado y publicizado. No olvidemos que la visibilidad de la sexualidad para la sociedad contemporánea está ligada al feminismo, las revoluciones sexuales, como antecede inmediatamente en lo que respecta a los estudios del sexo. La elaboración teórica formulada por el psicoanálisis freudiano y lacaniano son particularmente relevantes, puesto que han dado todo un lenguaje a las disertaciones sexuales y han configurado gran parte de su terminología desde conceptos como represión, placer o deseo. Por ello, se aludirán algunos autores del pensamiento psicoanalítico para derivar algunos puntos de vista de reflexión sobre la pornografía entre representación sexual y representación simbólica. Con respecto al primer punto numerado, observamos la preponderante visualidad del porn token en los medios. El porno es similar a lo erótico en cuanto al uso de la imaginería sexual y a su vez hay un brote compartido en cuanto al imaginario del accionar sexual, aunque evidentemente se diferencian, en parte por el segundo punto a tratar, por el porno que se enfoca en provocar una respuesta física que no se presenta como un propósito en el erotismo. Según en el entendido generalizado, el porno es la representación explícita de lo sexual con la única intención de excitar sexualmente al espectador. Y en este sentido, el género que se revela por todo lo que hay ahí para revelar, que no oculta nada, que registra directamente todo con una cámara y lo que ofrece a nuestra vista. En ello, observamos que la mayoría de las discusiones sobre la oposición erotismo-pornografía han estado sublimadas al contenido visual y sexual y su estetización en lo que se muestra en una pintura o en una fotografía, tal vez en algún video, en algunos programas de televisión, incluso en series de televisión. Incluso también muestra cierta censura en el cine o en la televisión. Han buscado delimitar que se exhibe estas escenas a partir de edades aptas para el consumo de ciertos despliegues explícitos, por lo que la diferencia y quizá los límites de la representación del erotismo y la pornografía se encuentran en términos vulgares, que está entre quien lo mira y en quien lo consume. Pero recordemos que la pornografía es la industria del porno que está más al género alterno. No se muestra separado del entorno regular del consumo de imágenes, que está en todas partes, en todo tipo de entretenimiento. Además, el contenido visual en algún momento fue considerado pornográfico, ahora es bastante tolerado. Antes se consideraba que no lo era y ahora ya se tolera más. Por ello, podríamos afirmar que lo que se define como pornográfico
Es el nivel de la mirada más que el nivel del contenido. Esto es la pornografía en su intento por revelarlo todo y rebasar los límites de la representación, que va más allá del objeto de deseo. Nunca puede llevar el paso del objeto de su deseo. Entonces, dejemos por un momento esta parte del porno como contenido exclusivamente visual, lo que implica deslindarnos del catálogo de variaciones de una representación sexual, y concentrémonos en el efecto o la influencia de tales imágenes. Es la discusión que compete a ciertas formas de determinado consumo. Estas imágenes puede que se crean o no y están determinados en ciertos estados psicológicos, emocionales o conductuales. Consumir imágenes de cualquier tipo, no solamente pornográficas, pueden mantenernos en una postura pasiva, en tanto como activa consiste en la suspensión de toda acción motora, incluso intelectual, al estar absorbidos por la presentación de secuencias de imágenes. Si bien sentarse a ver en una pantalla no implica una actuación o una participación, habría que pensar que implica la contemplación como expectativa estética. No es que en este momento no nos esté pasando nada, más allá de la percepción de estas formas, de los colores, de las texturas y diversas configuraciones, estamos siendo afectados de muchas maneras y sin duda hay muchos procesos que se llevan a cabo en nosotros al mirar. En lo que concierne al amplio espectro de alteraciones psicológicas, emocionales y conductuales, me parece menos pertinente definir la connotación moral de estas afectaciones y esta reflexión que hay referente al rol del espectador en lo que está sintiendo. Vivimos en la democracia del consumo. Todos podemos acceder a los excesos de imágenes, productos, imágenes y servicios, pero en la coincidencia de extraponernos en el paso de las imágenes y dejarnos afectar lo que ocurre mucho más allá de la creencia de la causa y efecto puede tener una sugerencia visual. Es una conducta de consumo, como fuera expuesto en las teorías de mensajes subliminales de gran impacto para la propaganda que hay en la publicidad. La función normativa de la imagen podría acotarse como la manera en la que la imagen nos afecta independientemente de nuestras competencias, aunque seguramente nos afecta por la disposición, la estructura simbólica. En este principio reside el famoso escrito del estadio del espejo de Lacan, que desde el psicoanálisis ha impactado diversas teorías sobre la imagen y el arte. El estadio del espejo se refiere a la identificación imaginaria que no solo se direcciona en la imagen formada, sino que incide y transforma al sujeto cuando asume dicha imagen. Esto es una identificación a modo de imago, cuya función es establecer una relación del organismo con su realidad. En el desarrollo que se muestra de esta manera y por cuánto tiempo se muestra, no solo se alude a una problemática de la representación en los medios, sino una dinámica social y los andamiajes discursivos. Con respecto a este punto, hay una censura en el sustrato de la creencia de lo que vemos, resulta un cierto estímulo directo con lo que hacemos. De este modo se explica la tendencia a ejercer juicios valorativos, principalmente de carácter moral, con respecto a la función social de los medios como difusión de modelo para el deseo y de divulgaciones didácticas del cómo vivir. Pero hay una diferencia entre una influencia y una función formativa, ya que la primera tiene relación directa con la recepción unidireccional, mientras que la segunda es un complejo universo de circulación colectiva de imágenes. El poder de una imagen no se atribuye solo a un medio o una representación como originaria de una reacción. Esta situación podría ser análoga a las de las armas. Estas no son malas en sí mismas, sino que sus efectos se problematizan en la distribución y en las políticas de fácil acceso propagadas por los medios, en cuyo caso difunden estereotipos que promueven a ciertas prácticas violentas. El consumo visual tiene efectos formativos en la manera en que percibimos y formulamos pensamientos a partir de lo que imaginamos. Entre esas formulaciones, la fantasía es imaginario visible, donde lo privado de lo sexual se vuelve público, y en la pornografía, locus de deseo y de afectividades. La fantasía es el campo por la formulación de representaciones del deseo, que resulta fundamental en la medida en que el deseo determina, estructura o transforma la percepción del sujeto sobre el mundo.
Es así que esta estrategia de la subjetivación que incorpora la función estética en el sujeto y su realidad plantea una reelaboración del vínculo entre la fantasía y el deseo, no meramente como proyección del fracaso de un deseo individual, donde el sujeto parece al malestar que correspondería a su deseo con la realidad, sino que la fantasía deja de ser privada, invisible y casi hipotética para ser umbral de relación sensible con el mundo. Las fantasías no son meras proyecciones o realizaciones imaginarias del deseo, no son solamente contemplativas, son acciones y acciones psíquicas y perturbaciones creativas, formaciones que forman mundos, preámbulos, tales como lo son el personal o el colectivo. En la constante generación de espacios del deseo y de su organización, la fantasía deviene de la arquitectura de escenarios liminales en su logística de la expansión y su penetración. Pero, ¿cuál es entonces la función de la representación sexual en la formación de los mundos simbólicos? La función crítica de representar en lo sexual permite una experiencia de reconocimiento y la imagen especular vislumbra el contexto de identificación que aquella imagen que nos ayuda a relacionarlos con la realidad, así con la misma conformación de la sensación de realidad como es un espejo. En este panorama se conjuntan estos aspectos preponderantes, el visual de la fantasía sexual y la relación con las prácticas vinculadas al consumo de la pornografía, ya que es notable que la creencia de que la pornografía es determinantemente para ciertas pautas de consumo. Dicha connotación proviene del propósito mencionado que pretende provocar una respuesta física de excitación en el espectador. Las prácticas sexuales asociadas al consumo de imágenes pornográficas no ocurren en virtud de conductas inducidas, sino como pautas de reproducción imaginarias y simbólicas, pues al contemplar en la pornografía, la provocación de un tipo de respuesta inmediata puede consistir en la masturbación, un reflejo solitario de descarga de la tensión sexual, pero además puede reflejarse en el tratamiento de la sexualidad a partir de los estereotipos de placer, de posiciones y de interacción con otros cuerpos gozantes. Si bien el sexo parece ser carne, fluidos, excitación y respuesta física, es un cúmulo de prácticas y de producciones de lo que determinamos por creer el sexo debe ser. En sí, la afectación produce una imagen, parte de consumo, considerando que consumir implica afectarse, sumergirse en la vorágine alimentaria de la fantasía y perseguir fantasías propias o ajenas. Ver pornografía se refiere a consumir productos, ideas, deseos y dejarse consumir para involucrarse. Requiere de fantasear y fantasear el mundo, apropiarse y consumirse de un ser sexual. En este sentido, puede haber un consumo crítico de la pornografía más allá de la repetición de ese catálogo sexual. Puede desarrollarse algún trabajo en algún medio de ocio o la pasividad en la contemplación de este porno. Un estadio simbólico implicaría traspasar el estadio del espejo para entrar a los códigos, los lenguajes y los discursos del sexo y la pornografía. Generar los actos de categoría de trabajo que implican una transformación de la realidad, la reflexión sobre los medios de la imagen, sobre los usos de esta visualidad, pretende un prototipo de esta visualización y, en fin, sobre la subjetivación de lo que más que visual es visible en nuestras representaciones y en nuestras prácticas. Gracias. Gracias Raquel por el texto, por toda una travesía de lo que es la imagen desde la comunicación social, que vehicula la imagen desde la comunicación social, enlazadas a las representaciones sociales de la imagen de la pornografía. Es un buen cruce, digamos, sobre el trabajo de la imagen. Vamos a pasar entonces ahora a comentarios sobre la mesa, preguntas, comentarios. Si alguien tiene algo que decir aquí en el chat, en escrito, bueno, próxima apertura el 5 de marzo. No hay ningún comentario. ¿Alguien quisiera preguntar algo, hacer algún comentario?
esta segunda mesa que acaba de pasar. Yo, Adriana. ¿Sí? Gracias. Sebastián. Bueno, yo quería hacer, es como una pregunta, pero también referencia a algo que estoy pensando a partir del texto que presentaba Cristina, donde hablaba de alguna manera sobre cómo la pornografía puede ser la posibilidad para que suceda algo, ¿no? En cada sujeto. Y hace un tiempo veía una película que se llama Ninfomanía, es de Lars von Trier, y hay una parte donde la protagonista está dando un discurso porque tiene un encuentro con un pedófilo. Entonces, ella empieza a hablar sobre el chico y pasan ciertas situaciones durante la película, pero ella dice que de alguna manera como que lo compadecía porque era una persona que no pasaba al acto su fantasía. Entonces, no sé si poder aterrizar esa parte de la cuestión de la pornografía como también una posibilidad para mantenerse sobre algo que te causa deseos, pero que sería muy diferente pasarlo al acto, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo fantasear con trío a estar en un trío. Fantasear con que vas a estar con una persona con ciertas características, allá realmente estarlo. Entonces, no sé si va por ese lugar. Sí, yo creo efectivamente que la pornografía tomada desde la clínica psicoanalítica nos permite observar que muchos de los fantasmas de los analizantes están colocados en escenas pornográficas. Eso es lo que hace que el analizante a la hora del acto sexual pueda tener a su disposición ciertas imágenes psíquicas que le van a permitir acceder al goce fálico y que no va a pasarlas al acto en el caso de que sean neuróticos. Como bien sabemos, el neurótico tiene una serie de fantasmas que están alrededor del campo perverso y que no le es posible pasar al acto porque es del orden de lo imposible para el neurótico. Lo coloca en una situación de absoluta incapacidad porque le haría sufrir muchísimo porque tiene una estructura neurótica y no perversa. Entonces no le es posible. En muchas ocasiones algunos neuróticos, cuando tienen sustancias dentro de su cuerpo, como es el alcohol o ciertas drogas, pueden permitirse pasar al acto las escenas de su fantasma perverso. Pero cuando vuelven a la sobriedad y ya no tienen las sustancias en el cuerpo, se avergüenzan terriblemente. Algunos incluso cometen actos de suicidio. Entonces creo que es muy importante comprender que el fantasma sexual es eso, es un fantasma, es del orden del aparato psíquico y muchos sujetos necesitan mantenerse a distancia de ese fantasma que es tomado del campo perverso. No obstante, a nivel psíquico pueden permitirse fantasearlo y de esa manera poder tener lo que llamamos un orgasmo, algo sexual del orden fálico. Creo que todo el imperio de las películas pornográficas está dirigido a ello, está dirigido a poder poner en escena esos fantasmas que son perversos y que muchos neuróticos no logran acceder en la realidad. Entonces lo ven en una película y pueden fantasearlo y pueden tener entonces una relación sexual con su partener y logran tener esa satisfacción sexual. Creo que es una de las labores, decía yo, que puede tener
la pornografía en la psique humana. Yo noto que en el evento muchos de los colegas tomaron el evento a partir, digamos, de la problemática capitalista, económica y de todo lo que tiene que ver con el exceso de la pornografía, que como yo decía, también es válido y es así. La mayor parte de las charlas que se dan en escuelas a alumnos se toma la pornografía desde un lugar de una mirada como algo que no es adecuado. Pero creo yo que también es importante mirar la pornografía con la otra mirada, puesto que el psicoanálisis, como muchos tocaron aquí el tema, no es una moral. El psicoanálisis es un quehacer que tiene que ver con una ética del deseo y por lo tanto la pornografía no puede ser tomada como algo malo. Creo que es tomado desde el psicoanálisis como un tema a trabajar y en algunos sujetos a nivel particular la pornografía les hace favor a partir de su propia estructura y les permite aterrizar su sexualidad. Yo hoy en día observo mucha problemática a nivel sexual. Como ustedes saben, Freud es tomado a nivel internacional como alguien que se preocupó mucho por la sexualidad humana. Las técnicas opuestas y enemigas del psicoanálisis intentan satanizar a Freud como alguien que únicamente habla de la sexualidad. Y la realidad es que el psicoanálisis toma en cuenta la sexualidad como algo muy importante dentro de la subjetividad. Y precisamente porque la sexualidad es algo muy importante para un sujeto, tenemos que comprender que muchos de los sujetos que llegan a la clínica psicoanalítica llegan con problemas sexuales. No vienen personas que consideran que su sexualidad es, entre comillas, satisfactoria o normal. Muchos de ellos vienen con problemas de frigidez, de eyaculaciones precoces, de falta de erecciones, de problemas a la hora de penetrar, de vaginismos, de problemas a la hora de exhibirse ante el partener y de problemas en aceptar el propio fantasma sexual de cada quien. Entonces estamos ante personas que tienen una problemática sexual importante. Algunos creen que tienen una homosexualidad y sienten un goce psíquico sobre escenas homosexuales, pero no se atreven a pasar al acto. Los típicos que pueden o no ser homosexuales, pero no salen del closet. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que en muchas ocasiones la pornografía para todos estos individuos viene siendo algo que puede ayudarles a aterrizar su sexualidad o a comprenderla un poco mejor. Considero que es importante visualizar que varios adolescentes y jóvenes, ya adultos entre 20 y 30 años aquí en España, no han tenido relaciones sexuales, son vírgenes y vienen de pronto a la clínica a comentar que les es difícil pasar al acto sexual, que no pueden, que tienen miedo, que no saben cómo. Hay decían, Carlos Mayén comentaba y otros colegas, que estamos en la era de que todo está permitido. Yo diría sí, y al mismo tiempo todo prohibido, porque en la era actual hay muchísimos problemas sexuales. Probablemente no podríamos dejar de pensar, quizá más que en la generación anterior. Los chicos de hoy en día, a los que parece que todo les está permitido, pues parece también que hay un super yo obsceno y feroz en ellos mismos que les está impidiendo a ellos pasar al acto sexual. Entonces creo que todas estas cosas son importantes de aterrizar y por eso me parece que podemos tomar la pornografía no solamente como una industria capitalista en donde solamente hay cuerpos fragmentados y no hay sujetos. Creo que podemos también tomarlo como parte de enseñanzas a nivel de la sexualidad y posibilidades para muchos sujetos
que están reprimidos y que no pueden disfrutar de su sexualidad, les da la posibilidad de abrir un campo. Muchas personas que van a tratamientos después de ver algún tipo de escena pornográfica, se les abre un mundo con el que no habían pensado. Y en muchas ocasiones porque tenían miedo de entrar a observar la pornografía por pensar que era algo moralmente inadecuado. Entonces creo que hay que visualizar este tema desde muchos lugares, no solamente desde el lugar moral o religioso. Gracias, Cristina, por el comentario. Justamente que en alguna parte de lo que hablamos en los textos pudimos coincidir, porque no es un asunto, para poder estudiar la pornografía, como se los había dicho también, hay que alejarse de esos criterios moralistas censuradores. Y creo que la pornografía tiene la misma mala fama que tienen, por ejemplo, los juegos videos con los adolescentes, que dicen que los juegos videos embrutecen, entorpecen, facilitan el pasaje al acto. Y en esa misma categoría, si hacemos una analogía con lo que sucede con la pornografía, por ejemplo, con la única diferencia que los videos nacen, estos juegos videos ya sofisticados nacen, digamos, en el año 2000 se comienza a desarrollar todo esto con los smartphones y todas estas aplicaciones. La pornografía es mucho más antigua, pero si vamos a hacer un paralelo entre la satanización que hay con los juegos videos y la satanización que hay con la pornografía, es exactamente la misma. Los juegos videos inclusive se usan en terapia con adolescentes. Hay terapia a través de los juegos videos. Lo que pasa es que las personas no conocen los juegos videos ni las estrategias de lo que se trata el juego video ni los juegos en línea, que favorecen la socialización. En algunos casos, por ejemplo, el trabajo con niños autistas favorecen la socialización y la comunicación. Lo que pasa con la pornografía es que hay que quitarle todo ese juicio moralista que hay de aquella época, que estaba unido a la cuestión de la prostitución, a la cuestión de la degradación del cuerpo, que viene toda de esta concepción de San Agustín del cristianismo, que es otra historia que tiene que ver con la sexualidad. Pero creo que todavía hay una satanización y que la visión de la pornografía sirve para estructurar también de alguna manera la cuestión de la sensibilidad hacia el cuerpo y hacia lo sexual y hacia la sexualidad. Sobre todo, por ejemplo, que lo veo mucho en los transexuales, cuando ellos comienzan a hacer toda su transformación, cómo ellos se sirven también de todas estas juegos, de todas estas actividades que hay, estos porno trans, porque hay unas páginas especiales para los porno trans, cómo ellos en esa transformación van viendo otros sujetos trans que se transforman, que están viviendo su transformación y cómo sus compañeras en esos videos porno los acompañan a vivir su sexualidad de otra manera. Entonces, ha sido visto con mucho tabú, además por toda la connotación moralista que hay. Pero la pornografía, si ustedes ven, por ejemplo, en ciertos países que existen lo que se llaman los moteles, que son lugares donde las parejas, los novios, los amantes se encuentran para tener relaciones. Si ustedes prenden la televisión, ustedes no se van a encontrar sino con varios tipos de videos pornos. ¿Y qué son esos tipos de videos pornos? Son videos que cumplen esa función de una excitación, de una función visual, porque somos sujetos visuales, no solamente como sujetos del lenguaje. En esta época somos sujetos de lo visual. Es justamente que cumple esa función de una liberación del cuerpo. En algunos sexólogos, por ejemplo, que yo he hablado con algunos sexólogos acerca de sus terapias que hacen con algunas parejas, está incluido dentro de algunas terapias, con algunas patologías, ver en pareja videos porno. Lo que pasa es que eso no se ventila mucho por toda una connotación ética, moralista que hay. Pero la pornografía no debe ser vista. Si queremos tener una visión mucho amplia del trabajo del psicoanalista frente a las transformaciones y frente a la sexualidad, es justamente quitar el velo del moralismo hacia ciertas miradas que tenemos de ciertos prejuicios, como la pornografía, por ejemplo.
Eso hace parte de nuestra estructura en el psiquismo. Y finalmente yo también comentaría algo que me parece básico, que es lo que tiene que ver desde el psicoanálisis con esta cuestión del tener o no tener. Lo que se juega en el fondo en cualquier fantasma sexual y también en la pornografía es quién penetra y quién es penetrado. Aquel que esté en el sitio de ser penetrado es necesariamente una posición femenina y es quien va a estar en el lugar del objeto. Y encarnar el lugar del objeto es muy complicado para el sujeto. Lo que ocurre en la pornografía es que se observa al sujeto que encarna el lugar de objeto como un sujeto deseante y, diría yo, feliz. Y eso no ocurre en la realidad. En la realidad lo que ocurre es que muchos sujetos que son colocados en el lugar de objeto no lo viven con alegría ni con gusto, tanto hombres como mujeres. Yo tengo en mi clínica parejas homosexuales que los dos quieren ser los que penetran y ninguno de los dos quiere tener el lugar de ser penetrado. Es decir, ninguno de los dos quiere ocupar lo que llamamos la feminización. No pueden o no quieren acceder al lugar del objeto. Y entonces, en muchos casos, eligen buscar a un tercero que pueda feminizarse. Y son pareja, pero no tienen sexo entre ellos, excepto sexo oral. Ninguno de los dos se deja penetrar. Esto creo que es muy importante entenderlo desde la sexualidad humana. Y creo que la pornografía, precisamente al tener las escenas en donde las mujeres, como lo decía yo en mi texto, a partir de la mirada de esa analizante que dice cómo puede ser que una mujer logre encarnar el lugar de objeto y parezca que eso es lo que desea, porque esta analizante tiene problemas de encarnar el lugar del objeto. Es lo que llamamos someterse al otro, la posición supina de la mujer. La mujer es la que se somete al pene del otro que la penetra. Y ese lugar muchas mujeres no lo quieren y les es muy complicado tomarlo. Y es en ese sentido que la mujer que tiene ese sitio en las películas pornográficas, estas actrices porno, ocupan ese lugar de ideal como una mujer que puede acceder a ocupar ese sitio. Así que creo que eso es algo también muy importante porque tiene que ver con la sexualidad humana y con los roles masculino y femenino, más allá del género y más allá de que si la relación es hetero o es homo. Gracias, Cristina, por el complemento de la explicación acerca de la pornografía. ¿Alguien más quisiera intervenir? Entonces, procedemos a la clausura. Creo que Carlos Mayén no se encuentra y le tocaba estar en la clausura, así es de que pues le daremos la palabra a Sebastián para que nos apoye para clausurar. Y Carlos Martínez, si quieres también apoyarnos para la clausura, eres bienvenido. Adelante, Sebastián. Muchas gracias, Cristina, y gracias a todos los que se pudieron conectar y compartir sus preocupaciones acerca de la sexualidad y una de sus vertientes tan importante y poco trabajada, me parece, como lo es la parte de la pornografía. Regreso a esto que de alguna manera intentaba como articular durante mi texto, el juego de palabras, ¿no? Donde
Se me acaba de olvidar lo que iba a decir, no sé por qué. ¿El juego de palabras? No sé, se me ha ido y lo estaba pensando, de hecho, ¿qué era lo que iba a decir? Ya lo recordé, ya regresó. Hace tiempo estaba viendo una serie, la de Sexo en la Ciudad, y había un comentario que hacía una de las protagonistas, donde comentaba que el sexo era equivalente o se podía leer desde la posición de poder. Cuando escuché la frase me quedó como sonando, y ahorita, regresando al juego de palabras que proponía en el texto, colocaría esa palabra de poder, pero aterrizado hacia una posibilidad, ¿no? Así como la pornografía también es la posibilidad de algo, el sexo es la posibilidad de algo, así como también lo es el amor, que es la posibilidad para que suceda algo. Así es, María, es de Samantha, exacto, Samantha Jones. Y pues nada, muchas gracias por haberse conectado. Fue un evento bastante interesante y gracias. A ver si está por allí Carlos Martínez. Hola, pues, ¿qué tal? ¿Sí? Adelante, Carlos, para que nos apoyes en la clausura. Claro que sí, con mucho gusto, querida doctora. Como siempre, ha sido un gran placer para mí compartir esta jornada con todos ustedes, aprender siempre de todas sus lecturas, en esta ocasión especial por el nivel de invitada de honor que tenemos, usted, querida doctora. No me canso de decirlo, siempre es un gran placer poder escucharla, poder aprender de todas sus puntuaciones, de toda la gran experiencia clínica que viene a derrochar en cada evento, siempre con esa alegría, con esa emoción y con esa capacidad tan clara que ha tenido tanto de transmitir esto, ¿no? Muchas veces es muy complejo. Me gustó mucho su intervención en general. Creo que tenía un poquito que ver o mucho con el subtema del texto que trabajé, que era la pornografía como síntoma y como solución, precisamente por esta capacidad que tiene el análisis de no tomar prejuicios, ¿no? De no decir, bueno, esto es algo malo que se tiene que quitar, ¿no? Las dos caras de una moneda que se puede instaurar bien como un síntoma o como una solución en el análisis, ¿no? Para cada sujeto, para cada individuo, con toda su individualidad. Entonces ha sido un gran placer, creo que tenemos un gran evento en puerta también para la próxima semana, de Carlos Mayén, sobre Pizarnik, o Pizarnik, creo que ya lo olvidé cómo era, siempre lo digo mal, pero bueno, les agradezco mucho, un gran placer y que tengan una excelente tarde o noche, dependiendo de dónde se encuentren. Muchísimas gracias, Carlos. Mirando allí que está Paola, que es un placer que está hasta el final, porque como ahora lo hacemos en sábado, pues unas palabritas, Paola, nos va a encantar que nos ayudes a la clausura con algunas palabras de lo que te ha representado el evento. Adelante, querida Paola. Hola, buenas tardes. Me parece muy rico el evento que hubo hoy por la situación justo que mencionabas hace ratito, Cristina. Para el psicoanálisis no es una cuestión de que si está bien o está mal la pornografía, ¿no? Sino más bien qué nos sirve para saber sobre la estructuración subjetiva de cada persona, ¿no? Y para saber qué le sirve a cada persona de eso, ¿no? Entonces creo que esa aportación y las otras aportaciones de los compañeros, ¿no? El texto de Marichu y el de Sebastián también estuvieron muy ricos de contenido para estudiar y seguir repensando, ¿no? Ahora esto tiene que ver con el cartel que están haciendo de perversión, que yo no tengo oportunidad de estar, pero los veo en YouTube, entonces está buenísimo que lo pasen. Entonces hay que seguir estudiando y pensando. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Paola, querida. Pues un placer, llegamos al final de nuestro evento, gracias por haberse conectado, que tengan una tarde preciosa allá en América y que tengamos una linda noche en Europa. Nos vemos pronto.